la pasión que tiene el escorpión. Ahora, el escorpión es un signo muy atípico, porque es el signo de la doble simbología. O sea, por un lado es el escorpión que se arrastra y que ante cualquier vicisitud saca su veneno y ahí nomás quedas paralizado, ¿no? Y se arrastra, ¿no? Como una serpiente. Pero por otro lado, hay una parte que es la parte benéfica. Ahí, ya, a sí. ver, vamos a entrar a Skype para de una vez. Nixon, saluda. ¿Me he saludado? Sí, le escribí. A ver, llámame. A ver. ¿Qué es lo que va a mirar? Vamos a ver, su correo, ¿no? Escribe por WhatsApp. ¿Cómo hago para contestar esto? ¿Cómo hago para contestar? Aquí. ¿Es? Hola. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Hola. Con un segundo de Porque si no vamos a escuchar, Dios mío. ¿Sabes que está cerca? Vamos a aparecer hasta ya va a pensar que la clase van a ser cósmica. Qué bueno. Ya, bye bye. Y para irme es por acá. En rojo. El rojo, a ver. El rojo, ¿no? Ya, Ya 3 de la mañana, Carlos Valdivia, Germán, Nixon, Cecilia. Profesora de Lina, ya me contestó. Ah, no me ha contestado. Nixon, ¿ya estás? Nixon Villalobos Acuña. Sí. Y hay otro Nixon acá que lo voy a eliminar. A liquidar. Eliminar conversación. Sí, me ha mandado su correo, dice que con ese es su Skype. Pero ya está ahí, ¿no? Eliminar conversación. Eliminar. Listo. Nixon Villalobos Acuña. Ponte foto. Ceci Selmi, Germán Sánchez, Carlos Valdivia, Pati Luna, Estrella de tu destino. ¿Quién faltaría? Sí, me ha mandado su correo. No sé si ese sea. Dile que yo he entrado a Cecilia Selmi, profesora de Lina. A ver. No, está en mi conversación. Dile que me conteste. Dice que está viniendo. Ah, ya. Ok, perfecto. ¿Ya? Faltaría solamente Pablo. ¿No? ¿Quién más falta? 1, 2, 3, 4. Faltaría Pablo. Ya, listo. Entonces nos vamos al signo del escorpión. Bueno, es el signo de la doble simbología. Yo le envié ¿no? mensaje. O sea, por un lado está una parte que es el escorpión que se arrastra y que ante cualquier circunstancia te lanza el veneno, ¿no? Entonces, no es una parte muy buena que digamos, ¿no? Ni para ese ser que está sacando el escorpión, ni para el que está recibiendo lo que el escorpión le quiere dar, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero por otro lado está la parte benéfica, o sea, ya es el águila, ¿no? Entonces, es interesante porque las personas que nacen con el sol en escorpión, durante toda su vida tienen una necesidad de transformarse en algo. Y ese algo está muy ligado al sol, en qué casa le toca. ¿Ya? Ahora, a nosotros nos toca el escorpión en alguna casa zodiacal. Por ejemplo, yo tengo en la 4 el toro. Entonces, yo he tenido un medio en casa que me han dado la ropita, mi cuarto, ¿no? Mis cuadros lindos, mi comida rica. O sea, he sido formada en ese entorno, ¿no? En esa plataforma, ¿no?
Pero a la hora que yo he crecido, yo me he enfrentado a un mundo escorpión. Efectivamente, yo no les digo que estoy rodeada de escorpiones, ¿no? Entonces, tu futuro escorpión es bravo también. ¿Por qué? Porque se dan esas dos condiciones. O sea, puedes encontrar que te tiran el veneno, que te clavan por la espalda, pero por otro lado también puedes encontrar precisamente la transmutación, ¿no? Entonces, el águila también nos ofrece a nosotros toda una enseñanza, ¿no? Cuando el águila ya tiene 40, 45 años, tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque sus garras crecen tanto, se encorvan tanto, que prácticamente van a lecerar todo su cuerpo y sencillamente el diagnóstico a donde va a ir es a morirse. Entonces tiene que tomar la decisión y se va al páramo más alto que hay, ¿no? Donde al frente tiene una roca y está pues un sitio altísimo, inaccesible, donde nadie llega, y ahí es donde él se empieza con el pico a sacar las plumas, ¿no? A romperse el pico, ¿no? Y finalmente se saca hasta las garras, se queda pelado. Pero ahí en ese sitio inaccesible hace frío, hay viento, puede hasta caerse, pero no puede volar, no puede tomar agua, no puede comer. Y son más o menos unos 140, 150 días, es terrible. Pero en ese proceso él tiene toda una renovación. Vuelve a salir su plumaje, vuelve a salir su pico, pero todo ese trance es doloroso. Pero llega un momento en que ya está como nuevo. Es como si le hubieran puesto células madres y todo estuviera nuevo, ¿no? Y ahí es cuando despliega su vuelo triunfal. Y vive mucho más de lo que vivió en el primer periodo, ¿no? Entonces, esa es una enseñanza. ¿Qué quiere decir? De que en la vida nosotros en un momento determinado tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es dejar cosas que para nosotros pueden ser, y eso duele, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente el ser humano, querramos o no querramos, es en la parte humana, en algunas áreas de nuestra individualidad tenemos dependencia. Dependencia, o sea, por más que no, somos dependientes de muchas cosas, y eso cuesta. Y por otro lado, no solamente eso, sino que tenemos muchas ideas preconcebidas, algunas ciertas, algunas no ciertas. Y sobre eso que tenemos nosotros, vivimos experiencias, ¿no? de dolor, de cólera, de angustia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dejar todo eso, inclusive alegrías o sueños utópicos que en realidad no tienen nada que ver con la realidad, y dejar todo eso de una forma u otra es un cambio. Pero es un cambio que es transmutar de un estado a otro. Es que lo que hemos sido antes ya no lo vamos a hacer. Ya cambiamos por completo. Pero uno en la vida sí tiene cambios importantes y los tiene generalmente cada 7 años. Porque el mismo cuerpo, las neuronas, las células, todo cambia, absolutamente todo. Por eso se han dado a veces casos de jóvenes, muy jóvenes, que han entrado al mundo de la droga, ¿no? De estupefacientes y todo, y tienen toda la sangre contaminada y todo. Pero si ellos logran pasar un proceso doloroso, ¿no? Porque dependen de esa droga, y pasan eso y hacen de que pase un tiempo determinado y toda la sangre, todo se vuelve a renovar. Es como si nunca antes hubieran tenido eso. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que todo en la vida es un proceso. Para unos es menos tiempo, para otros es más tiempo. Por eso que es tan importante la tolerancia, ¿no? Entonces, el signo del escorpión tiene eso, ¿no? Pero por otro lado también el doctor de la Ferrer dice es el signo nefasto de la decepción y de la muerte, precisamente porque pasar de un estado a otro nos puede acarrear muchas decepciones y muchas muertes, pero no solamente estamos hablando de la muerte física, sino de muchas muertes. Ahora, por otro lado, ¿no? El renacer, cuando uno renace,
realmente el signo del Escorpión, cuando renace a esa naturaleza benéfica, quiere decir que entra a un plano superior de manifestación. ¿Qué quiere decir? Ha pasado precisamente, ¿no? Porque quedarse en este plano físico o quedarse en este plano es muy de la juventud, ¿no? Y pensamiento, ¿no? La parte mental, ¿no? Porque a esta edad uno se come el mundo. ¿Qué quiere decir? Cuando uno dice yo me como el mundo es porque estoy acá, ¿ya? Y uno piensa de que es eterno, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, el signo del Escorpión tiene esto. Esto lo tiene metido en su propia naturaleza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Acá hay leyes inferiores. Y acá son leyes superiores que se manifiestan en este plano espiritual. El signo del Escorpión, precisamente, esto de acá es lo que el signo del Escorpión lo tiene muy metido. Siempre tiene una necesidad de transformarse, pero muchas veces lo que quiere transformar es esto. No está de acuerdo con lo que tiene. Se hacen 1000 cirugías. Quiere crecer más, ¿no? O quiere ser amado, ¿no? O quiere tener lo que no es de él, o lo que no es de ella, ¿no? Entonces está atado esto, ¿no? Por ejemplo, el signo del Escorpión, ¿qué cosa es? Es celoso, es mal pensado, ¿o no? Sí. Mal pensado, es controlador. ¿Qué leyes son estas? Inferiores. Esto lo tiene, pero exacerbado. Totalmente, todo esto lo tiene exacerbado. Totalmente exacerbado el signo del Escorpión. Pero el signo de Escorpión tiene algo que otros signos. Esto lo tiene fuertísimo. La parte del pensamiento. Esto de acá. Y vamos a ver por qué. Por eso que el Escorpión, o sea, Piensa muy rápido. ¿ah? Piensa muy rápido. A ver. Por un lado tiene esa, es el símbolo de la gran obra alquímica espiritual. Hacer eso es hacer alquímica espiritual, ¿no? Pero eso le va a acarrear a él, porque como es tan controlador, tan mal pensado, tan celoso, ¿no? Le va a acarrear muchas decepciones, pero ¿en dónde son las decepciones? En el plano físico. Porque le va a doler el estómago, le va a doler la cabeza, le va a doler, olvídense, ¿no? Pero él sí tiene la posibilidad de renacer en esa existencia espiritual. Entonces, algo que tiene el Escorpión ligado a su pensamiento es su psiquismo. Esto es lo que tiene, sus antenitas psíquicas. Tiene antenitas. Esto es lo que tiene el Escorpión. Por eso es la gran obra alquímica. Porque el psiquismo es del águila. Esto es del águila, el psiquismo. ¿Por qué? Porque es captar esferas superiores, es captar, ¿no? Que hay una alquimia, o sea, hay una magia, hay un cambio, ¿no?
Entonces, el psiquismo lo tienen recontra desarrollado en este siglo, ¿no? Ahora, pero domina, ¿qué parte del cuerpo domina? Los órganos sexuales. Entonces, ellos son inclinados precisamente hacia los placeres sexuales. Totalmente, ¿no? O sea, son atrapados por esa parte, ¿no? Ahora, se da que muchos que tienen el sol en Escorpión, depende de qué casa zodiacal, pero también tienen una propensión, por eso de ser tan presos a esos placeres sexuales, a también acarrearse de enfermedades que tienen que ver con ese tipo, por decir las enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, y por otro lado, eso de ahí los agota mucho, ¿no? Ahora, el temperamento, en ese sentido, por ser ese temperamento tan sexual, exacerbada las partes sexuales, esa parte del temperamento lo tiene muy exacerbado. Pero eso va de la mano precisamente con una actividad cerebral sorprendente. O sea, su cerebro siempre está en ebullición, siempre. ¿No? Profesora, ¿y también es probable que ellos puedan tener hijos a temprana edad? ¿Por qué? Por la parte sexual, de repente. O sea, que se dejan llevar por las pasiones y pueden llegar a... Depende de las decisiones que tú tomes. Uh-huh. O sea, tú tienes que tomar una decisión. O sea, lo que pasa es de que los seres... ¿Tú eres del signo de Escorpión? No, pero tengo un sobrino que es Escorpión. Ya. Y bueno, tiene su hijo a los 18 años, lo tuvo. Claro, o sea, se exacerba tanto eso, o sea, es como que lo gana, pues lo gana. O sea, lo ha ganado este plano de acá, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es una persona joven, ¿no? Que todavía le ha faltado experiencia. ¿No? Entonces, a esa edad, uno está más ligado a estos dos planos. Porque precisamente 18 años es un adolescente, aunque dicen que es mayoría de edad. O sea, ¿qué quiere decir adolescente? Que adolece de experiencia. Adolecer de experiencia quiere decir que ante una decisión, ante una acción que uno hace, muchas veces uno no es consciente de que eso va a tener un efecto. O no es consciente que cuando genera algo es por una causa que uno ha generado. O sea, en ese sentido, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? O sea, un cerebro en ebullición, un psiquismo altamente desarrollado, pero por otro lado, las facultades amorosas, la exacerbación de la parte sexual. O sea, tiene esas tres cosas. Es fuerte, ¿no? Pero cuando transmuta, ¿en qué se queda? Puede controlar, controla pues, controla. Solamente se queda en actividad cerebral. Exactamente. Ahora, el Escorpión, el planeta es Plutón. Acuérdense que Plutón es la octava superior de Marte. Pero Marte es como el dinamismo, pero no piensa Marte. Como nos pasó pues en el Congreso con un niñito, que estábamos jugando con Júpiter, con Saturno y con Marte. Entonces el niñito salía corriendo como Marte, pero tenía que recoger un globito que estaba a los pies de un banquito donde estaba parada la profesora María del Carmen. Pero la María del Carmen estaba con una bola, con una pelota de bola así, y no podía chocarse. Ahí necesitaba pensar, y esa era la ayuda que le tenía que dar Saturno, para no ser chocado, porque si no tenía que regresar a la fila. Y de ahí tenía que ayudarse precisamente cooperativamente con Júpiter, ¿no? Entonces los niños hacían el circuito Marte, Saturno, Júpiter, y finalmente todos tenían que salvar a la Tierra, ¿no? Pero llegó un momento que en la fila un chico golpea a una chica. Entonces se para el juego y el chico se acerca y una niña dijo, me ha golpeado a mí y ya ella le ha hecho así, pero sobre todo a mí. Entonces yo le pregunto al niño, ¿tú la has golpeado? Sí.
porque ella está primero y ha debido estar ella que está segunda. Y eso está muy mal. Le digo, has actuado como Marte. A ver, vamos a preguntarle, dime, tú estás en segundo lugar, pero tú tenías que estar en la primera fila, sí, porque yo le he dado mi lugar. Ah, has pensado como Júpiter. Me acerco al de Marte y le dije, ¿sabes qué? Tú necesitas observar, ¿no? Y pensar de lo que has hecho, porque en realidad ella le ha dado el sitio porque ha sido Júpiter, más bien pide ayuda a Saturno. ¿Se dan cuenta? Pero Plutón no es la energía que tiene Marte, es una energía volcánica. ¿Qué quiere decir? Uno puede, la energía, eso que sale de la Tierra, ese fuego, ¿lo puede tener? No lo puede tener. Por eso que acá están todos los planetas, menos Plutón, porque es lo que tenemos que revisar. Y eso está en los grandes mensajes. Todos los que van a centros de estudios, esa es una parte, ese es un tema que se toca en centros de estudios. Creo que todos van, menos tú, Luisa, ¿no? No, nunca has sido centro de estudios, no estás invitada. Los jueves o los sábados a las 7:30. Pero Nixon se ha ido, Germán ya está en templo. Yo venía. Tú alejado de venir. Sí, porque estoy viniendo los lunes. Ya. Pero puedes venir el sábado. Con el jueves. El sábado no puedo, se te complica, ¿no? Porque eso es importante. Para que hagas voy a tratar de venir los jueves. Mira, Germán ya está en templo. Sí, pues, ¿Qué es templo, profesora? Está en templo, está en centro de capacitación preinicial. Eso es para postular a... Y entró al templo. El templo es otras cosas que no les podemos Uy, en decir. el templo se trabaja más. Ahí está el cerebro en ebullición. Precisamente los budistas, pero el planeta que trabajan es Plutón. El penacho de los incas, el que ya es como decir el dios, ¿ya? Que es como decir el ser que ha evolucionado, es Plutón. Así, miren, así es. Le van a hacer cachitos a hermano. Sus antenitas, ya. Ese es de los incas. Eso es lo que tienen los incas acá. Y lo tienen acá. Sí. Acá está el corte cerebral. ¿Se dan cuenta? Todo está simbólico, o sea. Se le abre el tercer ojo. Ay, dicen tercer ojo porque ahí está. Piscis dice pues el tercer ojo. Ajá. Lo que se le abre es su estado de conciencia. Exacto. No el tercer ojo. ¿No? Acá. Se llama el tercer ojo. Lo que pasa es de que, miren. No. Es un estado de conciencia. Y miren cómo se da, ¿no? El cerebro es este, ¿no? Y acá está, ¿no? ¿Esto dónde está? Esta es la parte bestia que tenemos, pero la necesitamos para dormir, para respirar, porque nosotros le decimos a nuestro cerebro, ahora respira, ahora deja de respirar, ahora descansa, ahora levántate, ¿no? Cuando estamos en peligro, esto reacciona. Pero esto lo tienen los animales. Acá hay una cosita así, que se llama la amígdala, que no es la de acá. Pero acá está el sistema límbico. ¿Ya? Este es el tallo encefálico. Y este es el córtex cerebral. ¿Dónde está? En la frente. Acá. A esto le llaman el tercer ojo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué evolucionado? Porque acá están los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Acá hay un equilibrio. En ese equilibrio han llegado a la síntesis. La síntesis es la verdad. La síntesis es la ciencia. ¿No? Pero si nos quedamos acá, no va a salir el penacho. Tenemos nosotros que esto hacerlo viviente. Al hacerlo viviente ya nos hemos transformado y estamos en este plano.
en todas las áreas de nuestra individualidad. Creo que es ese. Hola. Tenemos una torta. Sí, yo dije también el cumpleaños. ¿Ah? Hola. Te llamé por Skype, para que me aceptes. Ya, mira, hemos visto el escorpión, ¿no? Que es un signo, que es el signo de la gran obra alquímica. Por eso que hemos hecho este gráfico. Porque hay una alquimia, ¿se han dado cuenta? Alquimia es cambiar de un estado de otro, nacer de un estado a un estado superior. El escorpión, si se queda acá, en estas líneas inferiores, va a ser celoso, mal pensado, recontra controlador, pero tiene un cerebro que está en evolución constante, pero tiene un alto psiquismo. Entonces, él tiene esto, o sea, llega a esto. El planeta regente es Plutón, el penacho de los incas, pero justo nos decían el tercer ojo. Entonces, acá vemos que es justo. Porque acá está el ojo, pues. Acá está el ojo. ¿Por qué? Porque esto hemos alcanzado nosotros precisamente la síntesis. Hemos encontrado nuestros ciclos, hemos encontrado la verdad. Está en la ciencia, está comprobado. Pero no vamos a hacer precisamente esto si esto no es viviente en nosotros. Porque si vemos, fumar hace daño y saliendo vamos a fumar, entonces estamos en nada. O sea, sí sabemos que hace daño y pero si no realizamos eso, no hay forma. Ahora hay talleres Entonces, de abrir el tercer gran, ojo. Ahora hay talleres que te abren el tercer ojo. Y yo le digo, pero no puedes abrir tu tercer ojo si no tienes conocimiento. Tienes que ir a no, lo que hacen es colina, hundirte las córneas y que veas 1000 colores, sí, pero eso por no, Walt Disney, eso no es conocimiento. Es conocimiento. ¿Se dan cuenta? Es precisamente el córtex, ahí está. O sea, en la iniciación es un estudio, no solamente es estudio, es profundizar. Pero esa profundización te llega a reflexionar, generar un nuevo pensamiento. Generas un nuevo pensamiento, tus emociones, tus sentimientos, tus pasiones cambian. Te ubicas en el verdadero plano. Ya no estás en estas leyes, sino en una ley superior. ¿Te das cuenta? Pero nosotros siempre vamos a estar acá. O sea, esto siempre va a ser parte inherente a nosotros. Pero las leyes superiores van reordenando las leyes de los hombres. Nosotros no podemos escapar. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una fundación. Esa fundación se da las leyes de los hombres. ¿Por qué? Una ley es la SUNAT, otra ley es el CONSUB, el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. Nosotros estamos en esas leyes. ¿Aló? 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 Están felices, ¿no? Están dichosos. Entonces, esa mente, ese pensamiento, o sea, su cerebro en ebullición, tiene una voluntad muy segura, ¿ya? Bien fija. Sus planes, yo les pregunto, esos planos son como vagos, así, piscianos, ¿sí? Jamás son vagos. Jamás se pierden en que eso yo lo veo como así, me parece que puede ser. No. ¿Por qué? Porque tienen una razón muy clara, muy nítida, muy concisa. Eso es el signo del escorpión, ¿no? Entonces, este ser se hace de que en el signo del escorpión precisamente haya muy buenos, por ejemplo, cirujanos, ¿no? Mecánicos, inventor,es ¿no? Ahora, la parte que tienen exacerbada, la parte sexual, ¿no? Entonces, ese signo ha dado a luz a muchas cortesanas que han tenido un gran poder, ¿no? Sobre los hombres,
sobre los políticos. Por ejemplo, la doble agente, ¿no? Que tiene que regalar la parte sexual, pero por otro lado es doble agente. En la Guerra Fría hubo mucho de esto, porque tienen que ser mujeres muy inteligentes, con una memoria extraordinaria, con una razón muy nítida, pero por otro lado esa parte sexual la tienen recontra exacerbada. Entonces son como prototipos para hacer ese tipo de misiones, ¿no? Entonces, de todas maneras, utilizan, o sea, ¿dónde se quedan ellas? No pasan acá. Porque ser doble agente es estar con uno y estar con otro. Se quedan acá, se quedan acá. O sea, desarrollan esa parte, pero están acá, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que este signo tiene algo que no tienen los otros signos, ¿no? Un pensamiento, un cerebro en ebullición, una razón muy nítida, muy clara, pero a la vez un psiquismo altamente evolucionado. Eso es lo que les va a permitir precisamente agitar. Ahora, todos tenemos nuestro Escorpio. ¿Dónde lo tiene cada uno? ¿Qué quiere decir? Si yo, en mi caso, yo lo tengo en la casa 10, yo tengo que hacer ese cambio en mi misión pública. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hacer ese... Que yo me encuentro con un mundo en donde me aguijonea y por otro lado encuentro lo otro. Sí, hijita, ¿dónde estás? Ya, mamita, ya estoy. Ya, gracias por avisar. ¿Ya? Ya. Hijita, estoy en clase de ahorita. ¿Ya? Ya, hola. Ya. ¿Saben que los hijos están en la casa siempre igual que la didáctica? La didáctica, que la enseñanza. ¿Ya? Entonces, las cortesanas, las doble agentes, las espías de la Guerra Fría han tenido esta... Está hablando de su Escorpio en la casa 10. Ah, del Escorpio en la casa 10. Entonces yo me encuentro con un mundo escorpión. ¿Cómo es el mundo escorpión? Es un mundo que por un lado encuentro gente, ¿no?, que me aguijonea, ¿no? Gente que esa parte la tiene exacerbada, ¿no? O sea, me encuentro con gente controladora, mal pensada, celosa, ¿entiendes? Pero por otro lado también encuentro lo otro. Encuentro seres que realmente, ¿no?, han disfrutado. Seres que realmente viven el plano espiritual. Yo me encuentro con un mundo así. Es difícil, ¿no? Porque si con lo uno me gana, me van a chancar, pues. Pero por el otro lado es como que me uno a un gran ideal, que es lo que a mí me pasó. O sea, esa parte de acá yo le he pasado. Horrible. ¿Y por qué momento? Por ejemplo, mi hija es escorpiona. Mi hija, si se dan cuenta, es controladora. Al minuto, miren. ¿Cuánto es? ¿Ya llegaste? Llama por teléfono. Voy cruzando la pista. Quédate ahí. Es terrible. Siento que me ahoga. Escorpiona, pues. Y me provoca a mí, me quedo, y no, pues, no es así, porque yo sé que eso la puedo, o sea, yo no le puedo a ella decir, ¿sabes qué? Haces mal, no seas así, esto que el otro, porque también me doy cuenta de que a una escorpiona tú no le puedes decir, ¿sabes qué? Haces mal, tienes que hacer eso. La descontrolas, ¿verdad? Entonces ya uno sabiendo, uno tiene que más bien tener paciencia, sí. Pero yo sabiendo todo eso, siempre o sea, es una lucha que yo tengo, ¿no? Porque yo quiero responderle, ¿no? Es como querer, ¿no? El escorpión, pues, pucha, me estás así, te piso. Y digo, no puedo hacer eso. Porque ella está en un proceso. Entonces ella tiene que darse cuenta que lo que hace, eso tiene una consecuencia en el otro. Entonces yo tengo que hacer ver eso, si lo lleva a otro plano, con otras personas
ella tiene que percibir cómo se sienten los otros. Entonces, que más bien haga el esfuerzo por cambiar. ¿Te das cuenta? Entonces, es difícil. Mi papá también, mi abuela, todos sí, yo me he rodeado, o sea, por eso. Entonces yo me doy cuenta que, claro, pues, papá, mamá, que me crió, todo es porque entonces quiere decir de que es lo que yo encontré. ¿Son controladores y manipuladores? ¿O ¿Ah? son controladores? ¿O cómo se le llama eso? No, controladores. El que manipula más es el del aire. El elemento aire manipula más. Claro, pues. Este es mal pensado, controla, es celoso, ¿no? El manipulador es más, Yo no soy de ahí. el manipulador es más, pero ojo, nosotros tenemos todos los signos, ¿ah? Sí, las- Ya, ¿dónde lo tienes tú, Lixon? Sol, Tu sol, no, el escorpión, ¿dónde lo tienes? entre la casa 4 y la 5. 4 y 5. Entre la 4 y la 5. ¿Y cómo ha sido tu hogar? Bien, ha sido un hogar muy tranquilo. He vivido con mis padres y mi hermano. Bueno, mi papá sí era un poco, como ha sido militar, Ah, ha tenido un militar, carácter controlador. Ya, fuerte. esa es la parte escorpión. Y mi mamá, por lo que es Tauro, me imagino también es bien controladora, demasiado Ya. controladora. Entonces, el mundo que tú vas a encontrar Bueno, es un mundo más de torito. Sí, bueno, tengo varios amigos que son de ese signo. Pero Tauro. habría que ver qué aspectos hacen, ¿no? ¿Y tú, Ceci, dónde lo tienes? Germán me ha dicho que está entre las 5 y las 6. Ah, ¿eso cuándo? Entre las 5 y las 6. ¿Quién tú? No, ella. Todavía no lo sé bien. Entre las 5 y las 6. Esos amoríos que piensan. ¿Cómo, profesor? A ver, le explique. En la casa 5. Mentira. Ah, ya entendí la Digo, parte. me llama la atención Sí, siempre las no. personas así medio extravagantes. ¿No? Y siempre cuando hay alguien que es diferente, ahí me llama la atención. Ah, ya. ¿Y tus colaboradores, los que te colaboran, tus vecinos, cómo son? Hay de todo, menos mal que hay una señora así que todos la ven como la amiga de mi abuelo, tal cual, y conmigo sí va bien. Contigo sí va bien. Sí, hasta ella le invitó comida, todo ella. Y le tocaba limpiar el paseo. ¿Y tú, María, tú por ¿El dónde? mío? Que cambia. Casa 10. Qué bien. 10, igual que yo. O sea, tú tienes torito en 4. Sí, debe ser. ¿Y tú, Luisa? Escorpión. Sí, ¿en qué casa lo tienes? 6. No, en la 7. En la casa 7. Muy respetuosos. Sí, O sea, tus tengo- asociaciones también, no crees que solamente va a ser tengo tu tanto en matrimonio. 4. Entonces, siempre va a haber eso, o sea, puedes encontrar socios o alguien que te tenga que controlar. O sea, pues tú ya sabes de que nosotros estamos en esos 3 planos. Ah, Tú ya sabes cómo es, entiendo. ¿no? Entonces, ya, lo importante es que uno sepa cómo es el proceso, cómo se da. Ahora, este proceso se da en una vida o en vidas, ¿eh? Esto no es, pero lo importante es que la cosmología, ¿qué es lo que nos da la ubicación? Pues, aquí estamos ubicados. Pero ya lo otro ya depende de nosotros. Ya. Pero lo importante es, ya, estamos ubicados, estamos acá. ¿Por dónde ir? Exactamente. Pero el que te cambia, el que te dice todo, y es el maestro. Los maestros a nosotros nos capacitan. Nosotros simplemente somos un puente hacia los maestros. Así de fácil. Ahora, tienen ahí ¿cómo se llama? La parte pictórica, ¿no? ¿Quién tiene el dibujar? Yo quiero que le digan todo lo que ven ahí. A su madre, una calavera, todo lo que ven ahí, ¿ya? Véanlo entre todos. ¿Tú lo tienes, Nixon? Sí. Ya. Véanlo entre todos. Acá ponen los dos de la gente, ponen un montón de simbología.
doctor de la Ferrier lo que hacía, sus cuadros los ha, de una forma y otra, los ha ido donando, regalando, ¿no? Y la de abajo es una descripción, es una de una artista que ya no está con nosotros, que ya nació, pero como decía, una descripción libre, ¿no? Tomando en cuenta. Ahora. Profesora, ¿esa artista era cosmobióloga? Sí. Aló. 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 Hay una exalumna que nunca falla. A ver. Ya. Acá hay varios colores, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hay una parte que es en la parte más baja hay un castaño, ¿no? ¿Se dan cuenta? El doctor de la Ferrier dice que el castaño tiene que ver mucho con la parte más material, ¿no? Le pone como la bestialidad. Claro, o sea, ¿cuál es la parte acá en el cerebro, la parte más baja que tenemos? Es precisamente el tallo cefálico, ¿no? Que dice en el cerebro reptiliano, ¿no? Por ejemplo, a los niñitos cuando les enseñamos el hombre primitivo, entonces nosotros les decimos, es la bestia, y a ellos les encanta. Entonces, cuando nosotros a los niños les enseñamos, por ejemplo, acá, le decimos que es el corte, pero acá le ponemos nosotros, ¡ay, tienes una idea! Un bombito de luz, otro bombito de luz, otro bombito de luz. Esto nos permite de que la bestia nos salga. Entonces, a ellos les enseñamos que esto poco a poco se pone más chiquito, pero que también lo necesitamos para las cosas más. Por ejemplo, nosotros a los niños de 4 años, 5 años, para adelante hasta los 9 les enseñamos el cerebro. Eso de ahí les enseñamos. Les enseñamos los planetas también. Pero como ya uniendo la ciencia y la filosofía. Ahora, la parte más castaña siempre va a ser la materia, entonces el doctor de la Ferrier le pone la bestialidad, efectivamente, entonces es la parte del tallo cefálico, ¿no? Que es la parte más baja, es la parte agresiva, es como decir lo primitivo que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que muchas veces puede ser hasta sanguinaria, ¿no? Entonces, hay un rojo también, ¿no? Esa parte que es más roja es la parte de la agresividad, ¿no? Pero felizmente de que los seres se pueden transformar, tienen ese sentido de transformarse. Pero hay una parte en el centro que está como más oscura, que llega casi al color negro. Cuando el doctor de la Ferrier pone el color negro, ¿no? Dice que llega un momento en ese proceso que tiene el escorpión, que llega a tener una concepción como muy pesimista de la vida. O sea, hay un momento, y cuando está en ese proceso, ¿no? Que todo lo ve de manera muy pesimista, ¿no? Como que, no, todo está mal, no hay nada que hacer, ¿no? Pero ese es un proceso. Pero esa parte negra la pone dentro, pero en esa parte que está toda negra pone un punto blanco, ¿han visto? Hay como un punto blanco, entonces quiere decir de que ahí está, en el punto blanco es como decir la parte del alma, que es un alma que está en tormenta, pero ahí hay como un torbellino, miren, es un punto blanco, es un torbellino y de ahí sale una calavera, ¿no?
La calavera es como decir es la muerte, ¿no? O sea, es como un proceso, ¿no? Estoy pesimista, estoy como en una tormenta que no sé cómo voy a salir de eso y de repente mi visión es de que me viene la muerte, ¿no? Como decir, ya, muero acá, ¿no? Profesora, no veo el punto blanco. ¿Ah? El punto blanco no lo Abajo. distingo. Eso. ¿Esta tirita o es otra? Es como una tirita, sí. Es una tira, esto. Esto acá, esto de acá, sí, esta parte de acá. Sí, eso. Ya. Entonces, ahora, esta vida pasa, como tiene tan exacerbada la parte sexual, hay aventuras sexuales, ¿no? Pero por otro lado, como tienen ese cerebro en ebullición y tienen un psiquismo tan altamente desarrollado, ellos siempre se interesan por las ciencias y sobre todo las ciencias que han estado ocultas, ¿no? Todo lo que sea el misterio es algo que los jala, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se están dando cuenta de que todo eso es parte de algo que los va a transformar, por eso que lo buscan, ¿no? Algo que es diferente, ¿no? Pero por otro lado, el doctor Laferrier pone el color malva, que es como un lirio, una cosa así, y un amarillo, ¿no? Entonces, el malva está muy orientado hacia lo religioso y el amarillo siempre va a ser la parte espiritual, ¿no? Pero hay como un torbellino, se han dado cuenta, como un torbellino así. O sea, está el torbellino, está lo negro, está la parte blanca, hay un rojo acá, ¿no? Ese rojo es como un volcán, y ahí está simbolizado Plutón, ¿no? El fuego que cambia todo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Es como purificarse, pues, ¿no? Es como que esas ideas materiales, ese plano material que uno tiene, va hacia una cosa superior, hacia el plano del espíritu. Pero a los nativos también se le ofrece la parte devocional, ¿no? Y la parte devocional, o sea, la parte devocional va mucho ligado a las pruebas de la vida, ¿no? Entonces, ahí ha dibujado el doctor Laferrier al Cristo, ¿no? Porque Cristo, al estar en la cruz, ¿no? O sea, es una prueba que él pasa como el Hijo de Dios, como el Cristo, es una prueba que él pasa, ¿no? Pero acuérdense que ahí hay como 3 hilos amarillos y que están luminosos, ¿no? Ahí el doctor Laferrier dice que es la triunidad. O sea, lo que por ejemplo para el cristianismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O para los hebreos es Keter, Homash, Minash. El doctor Laferrier le da, para hacerlo más didáctico, le da como la vida, o sea, el Padre, ¿no? La forma del enviado, del Hijo, y el pensamiento, que es lo que él deja en su literatura, ¿no? O sea, la enseñanza vendría a ser, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los del signo del Escorpión, al pasar a esta ley superior, al pasar este plano de alta realización y llegar al mundo del espíritu, ¿no? Entonces hay una vía ya que los espera, la vía de la sabiduría, ¿no? Entonces en la parte alta, esa parte que está como en tormenta, al final, si se dan cuenta, en la parte alta, la parte de acá derecha, está dibujada un águila, ¿no? Un águila, exactamente, ¿no? Pero si se dan cuenta, el águila tiene como un ojo de color. ¿Qué color es el ojo? Negro. Oscuro, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que hay una tormenta, hay algo como, ¿no? Pero todo eso ahí lo va transformando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En síntesis, ¿no? Por un lado, hay una transmutación. Por un lado, hay esa parte material, o sea, todo esto, si se dan cuenta en el dibujo, ¿dónde está la parte física, esta parte de acá? Está en el torbellino, ¿no? Hay un torbellino y hay una calavera, ¿no? Es como que vivencia la muerte. Pero por otro lado también hay una
O sea, hay como una vía, hay algo que está como ese torbellino es como una tormenta, porque es un proceso, ¿no? Una vez que pasa acá y está en este plano, pero también hay una vía devocional, ¿no? Y hay pruebas, o sea, dentro de esa vía devocional o de religiosidad hay una prueba, y para esa prueba está simbolizada por el Cristo. Pero aparte de eso pone como 3 hilos amarillos brillantes, porque acuérdense que el amarillo tiene que ver con la parte espiritual, ¿no? O religiosa, ¿no? Entonces ahí está simbolizada la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Keter, Homash, Vinash, o vida, forma y pensamiento. Vida, que vendría a ser el Padre, forma, la forma que viene su Hijo acá a la tierra, y el pensamiento es el mensaje que da. El pensamiento vendría a ser lo que para los cristianos es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la parte del castaño que vendría a simbolizar la parte de la materia, la parte más instintiva, ¿no? El rojo que vendría a simbolizar la agresividad, el dinamismo, ¿no? Pero esa agresividad es una agresividad que está todavía en el dominio. ¿Qué vendría a simbolizar la parte negra? La parte más pesimista, ¿no? Hay como, no. Y ahí hay un torbellino. ¿Qué simbolizaría la calavera? O sea, esa calavera que no está muy clara, ¿no? Que está como que sale, ¿no? Esa visión de la muerte, o sea que estoy muriendo de un estado para renacer en otro estado. Hay una vía devocional. ¿Dónde está simbolizada la vía devocional? En la cruz, ¿no? ¿Y qué vendría a ser los 3 hilos? ¿No? Son los 3 principios, ¿no? De realización: Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Keter, Homash, Vinash, o vida, forma y pensamiento, ¿no? Entonces, el amarillo siempre va a ser la espiritualidad. Acá, si vemos, está el color azul. No está, ¿no? No hay azul. O sea, está el rojo, está el castaño, está el negro, está el blanco, está el amarillo, ¿no? Pero si se dan cuenta, ¿no? O sea, en la parte baja hay todo un torbellino, ¿no? Oscuro, ¿no? Es la parte que, pero de todas maneras se dan cuenta que se transforma, ¿no? Bien, ¿no? Pero hay todo un dinamismo, ¿no? Pero de todas maneras el alma está como en tormenta, ¿no? Y la parte amarilla, que es la parte de la religiosidad, y el águila, ¿no? Ya es un ser que ya se ha transformado, ¿no? Pero acuérdense del yin y el yang. El yin y el yang. ¿La parte blanca es toda blanca o siempre hay un punto oscuro? Hay un punto oscuro. Exactamente, igual que acá. Ahora, hemos visto a un artista que tiene el sol en Escorpión. Uno ha sido Pablo Picasso, ¿no? ¿Y qué cosa transformó en su vida, Pablo Picasso? ¿Qué fue lo que transformó? ¿Qué área de su vida transformó? Y para él transformó el arte, el cubismo, ¿no? Pero por otro lado, ¿cuál fue la parte exacerbada que tenía? Que es conocidísimo. Tuvo muchas... La parte sexual era conocidísima con él. Compartió su vida con 7 mujeres. ¿A la vez? Casi a la vez. Y a la mayoría les arruinó la vida, ¿no? Fue una persona muy machista, sí, profundamente egoísta. Todo esto tenía, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Él transformó el arte del realismo al cubismo. Interesante, ¿no?
muy interesante fue Hillary Clinton. Hillary Clinton ha sido candidata a la presidencia de Estados Unidos. Antes estuvo de secretaria de qué presidente? De Obama, ¿no? ¿Ya? ¿Qué fue lo que ella transmutó? La infidelidad de su esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque su esposo estaba en el fango, ¿sí o no? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque ella tenía los altos ideales democráticos. Para ella eso era primero que todo, ¿no? El caso Lewinsky, ¿no? Que fue conocidísimo, ¿no? Entonces, miren esa transformación que tuvo, ¿no? Y transformó su ambiente, porque el ambiente más próximo que tenía era la del esposo, ¿no? De Clinton. Porque si ella no hubiera hecho eso, Clinton quedaba pues como, en el fango hubiera quedado, ¿no? Pero cómo ella pudo transmutar eso. Entonces, estos seres transmutan, pero vamos a ver en qué áreas de su vida, ¿no? Y otro que vimos, ¿no? Que otros transmutan, pero a ver, ¿qué transmutó Diego Armando Maradona? Para mal. ¿Ah? Para mal. No. Miren, miren qué interesante, Él era una persona sumamente pobre y termina siendo el mejor jugador de Argentina. Tanto que los argentinos decían, él es un dios. Y hay una iglesia en Argentina que se llama la Iglesia Maradona. ¿No? Pero él hizo un cambio. Al tener todo eso, porque él tenía un cerebro en ebullición, él tenía todo eso, ¿no? Pero él transformó primero esto, pero él se quedó acá, se endiosó. Entonces se dio al mundo de las drogas. Y ahora último ha salido en televisión que no puede ni hablar. No puede dejar la cocaína. No puede. Pobrecito. Pobrecito, ¿no? Entonces, él es un mal ejemplo, ¿no? Del plano más bajo del escorpión. O sea, él se transformó este plano. Y acá transformó, pero para mal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el escorpión es para un lado o para el otro lado, ¿no? Y seguramente debe tener coalición con su casa, ¿no? Pero tiene una ideología comunista, ¿no? Socialista, actuara con Chávez, Fidel Castro, la paraba. Mira, ella no sabe ni con la justa sabe qué es Maradona. Pobrecito. Ahora, ¿qué otro tiene su sol en escorpión para verlo ahorita? Sol en escorpión. Uno más tenemos que ver. Sol en escorpión, a ver, Germán. A ver, tú tienes Mari. Estoy buscando. Leonardo DiCaprio también, creo. A ver. A ver, ¿quiénes están acá? Pablo Picasso. Bill Gates. ¿No quieren ver a Bill Gates? Sol en escorpión. ¿Tiene sol en escorpión? Interesante Bill Gates. ¿Qué transformó Bill Gates? ¿A quién quieren ver ahorita? Pónganse de acuerdo entre todos. En su mayoría es un artista, ¿no?
No, pueden ser personajes de época. Enrique VIII, ¿qué fue? Parece Escorpión, dice. Pelé también fue de Escorpión. ¿Quién? Pelé, al igual que Maradona. El príncipe Carlos de Inglaterra. ¿Qué más? ¿Qué artista? Hay que ver eso para ¿no quieren pasar la torta? ¿No quieren ver a Bill Gates? Sí, está bien. Bien. Ya, Bill Gates. Bill Gates. ¿Qué tiene del escorpión Bill Gates? A ver. ¿Qué cambia él? Bill Gates. Bill Gates. ¿Ha fallecido Bill Gates? No. Él también tiene Saturno en Escorpión. Él era candidato para Saturno en Escorpión. También puede ser. Por ejemplo, él tiene un pensamiento, obtén las mejores lecciones de donde sea. Por ejemplo, algo que él dice, por ejemplo, alguien le dice, ser un nerd vale la pena. Un nerd quiere decir que él ha sido un estudioso, pero un nerd siempre es puliado. ¿Sí o no? Entonces ahí hay una transformación, ¿o no?
voy a poner esto ya, ser un nerd, vale, se transformó, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué fue lo que transformó? El hombre más multimillonario. Dice que no terminó sus estudios. Informática. Claro, No, que no terminó sus estudios. Tenía sus estudios de informática, pero eso lo pudo superar y lo transmutó, ¿no? Al no concluir sus estudios, en cómo lo transmutó. Superando Siendo todo. exitoso. Siendo exitoso, superando. Claro, porque él a los 31 años ya era multimillonario. Bueno, sí. Sí. La fortuna de este precoz programador que no llegó a terminar sus estudios y que a los 31 años era ya multimillonario. Procede del éxito arrollador de su Es sistema decir, operativo. un precoz, ¿cómo es? Un precoz Precoz programador. programador que llegó, No, que no llegó a terminar sus estudios. que no llegó A los a 19 años terminar abandonó la universidad. sus estudios, ¿qué más? Y a los 31 31 años, yo era multimillonario. sería bonito ver su esquema, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace? Sí, lo mandé, lo paso. Yo hasta ahora le he puesto eso. Ser un nerd vale la pena. Son como sus valores. Se transformó en el hombre más multimillonario del mundo. No terminó sus estudios de informática, pero eso lo pudo superar, fracaso en éxito. Siendo un precoz programador que no llegó a terminar sus estudios, a los 31 años ya era multimillonario. ¿Qué otra cosa más tiene? Y sus parejas, ya, esa es la parte mental, ¿no? Esa mente, ¿no? El pensamiento, ¿no? Porque de todas maneras él para hacer eso tenía pues la parte, esta parte de acá, ¿no? Es psiquismo desarrollado, porque para hacer eso, olvídense. Sé que han puesto, es difícil juzgar hasta qué punto fue suerte o genial intuición. Esa es la parte. Ahí le envié su carta natal. Ya. ¿Lo tienes? Sí, le envié a Rupal. Ya. Y la parte sexual, como fue un nerd, pues si fue un nerd, nada de eso. No puede ser sexual porque a pesar de que Venus en Escorpio tiene conjunción con Saturno y eso le baja Y Saturno lo baja totalmente. todo. Así que eso. Naturalmente sí, porque es Escorpio, pero es a Saturno y le baja. Saturno lo, o sea, Anula Saturno el proceso. lo enfría. Saturno es frío. Pues. Saturno es frío. Está Saturno, todo está enfriado. ¿Qué otra cosa más?
¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que transformó él? Transformó el sistema, La ¿no? informática del sistema. Transformó el sistema de informática Windows, DOS. Comenzó con el DOS. con el DOS y posteriormente con el Windows. Sí, como es había un mercado tan valioso en la fabricación de ordenadores, hardware, como en la creación del sistema operativo y de los programas que habían de emplearse en ellos, en software. Lo cierto es que mientras los fabricantes competían duramente por el hardware, una serie de circunstancias llevaron a que su sistema operativo se extendiese hasta quedarse en apenas competencia. Transformó el sistema de informática primero con el DOS, ¿no? Esto es viejísimo. Primero con el DOS. DOS es de... DOS. Fue en los años 80, ¿no? DOS. Y posteriormente con el sistema operativo Windows. Windows, ¿cómo se escribe? W-I-O. WS. Que actualmente se usa. Listo, ahí está. Debe tener aspecto uraniano, ¿no? Sí, sí lo tiene. Sí lo tiene.